Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Este salmo bíblico, que sería perfectamente aplicable a cualquier dimensión de la vida cristiana, como es natural, no es una excepción para intentar entender la situación que está viviendo hoy en día la educación cristiana. Soy José Miguel Peiro Alba, padre de familia y educador cristiano, y he escrito este libro, El Cristo Educador, para tratar de mostrar una dimensión teológica de entender lo que pasa hoy en día con la educación cristiana. Para ello, me he basado en una situación personal. Como creyente, como educador cristiano, como padre de familia, me he preguntado por qué hoy la educación cristiana deja de tener sentido para algunas personas. Y la respuesta no es que la educación cristiana deje de tener sentido, sino que a lo mejor el problema es que estamos construyendo una casa sin que el Señor Jesús sea el albañil. San Agustín decía que si te alejas de la luz sigue alumbrando, pero tú estás a oscuras. Si te alejas de la luz sigue dando calor, pero tú tienes frío. Quizás deberíamos preguntarnos si nos estamos alejando de la historia de Jesús. Esta imagen de San Agustín me recuerda también otra expresión del filósofo MacIntyre, que hace una pregunta inquietante para cualquier persona y que tiene un reflejo especial en los cristianos. ¿De qué historia formas parte? Todos los cristianos y los educadores cristianos en el tema concreto que estamos desarrollando, tenemos que preguntarnos de qué historia formamos parte. Y nuestra historia es la historia de Jesús. No es una historia que nos hemos inventado, sino que es una historia que conocemos bien, que hemos vivido y experimentado y que también la conocemos como la educación cristiana que hemos recibido porque nos los han contado las personas que nos han antecedido. La educación cristiana vive ahí un momento difícil, pero al mismo tiempo apasionante. Es esta la experiencia que han vivido tantos y tantos cristianos a lo largo de la historia de la humanidad. Ser cristiano no es fácil, nunca lo fue, pero es apasionante. Y hoy la educación cristiana es un lugar de misión. Este momento difícil podríamos acotarlo, podríamos entenderlo mejor con una frase preciosa de la poeta chilena Gabriela Mistral. La educación es tal vez la forma más alta de llegar a Dios. La educación cristiana vive un momento difícil, sí, pero si la educación cristiana no es capaz de resurgir, esto será un problema no solo para la Iglesia, que ya es un problema serio, sino que será también un problema para la humanidad. Este es uno de los grandes aspectos que vamos a tratar en la conversación de hoy y en el programa de hoy. La educación cristiana no es solo un interés para la Iglesia, es un interés para el mundo, porque la palabra de Jesús son palabras que nunca pasarán, son palabras de vida y de vida eterna. Hace tiempo, el teólogo Joseph Ratzinger, que todos conocemos mejor como Benedicto XVI, escribió un libro que se llamaba Introducción al Cristianismo. En ese libro analizaba de una manera muy gráfica una situación que puede recordar a la que hoy vive la educación cristiana. Cuenta la historia de un payaso que trabajaba en un circo cerca de una ciudad y al desarrollarse el trabajo de este circo se da un incendio en ese circo. Cuando el payaso va a la ciudad a avisar a los ciudadanos de esa ciudad de que hay un incendio, la gente de la ciudad se piensa que el payaso está haciendo una de sus actuaciones y se ríen con lo que él está diciendo y como terminan por no ir a ayudarle, el circo acaba ardiendo en llamas y consiguientemente la ciudad con él. Esta imagen puede servir también para ayudarnos a incentivar nuestro celo apostólico de reactivar la educación cristiana para que sea elocuente y significativa en el mundo de hoy. Si la gente no hace caso a nuestra advertencia de que la educación cristiana está pasando por una situación que requiere ser más elocuente, más activa, más significativa, insisto, no será solo un problema para la Iglesia, sino que será también una cuestión difícil para el mundo en el que nos ha tocado vivir, que espera una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra de fe, una palabra que nosotros encontramos en Jesús. Entonces, ante esta situación, no podemos quedarnos con un análisis pesimista, al contrario, el Evangelio es un mensaje de esperanza. Por eso, la dinámica que yo he seguido y la estructura que yo he seguido con el libro es que el Evangelio tiene una palabra educativa, que
porque el Evangelio tiene un poder de transmisión de la fe que puede hacer que la educación cristiana logre desarrollar personas plenas, personas felices, personas que puedan ayudar a construir un mundo mejor, lo que los cristianos llamamos el reino de Dios. En la estructura del libro, como se puede ver en sus páginas iniciales en el índice, he seguido 5 momentos. El primer momento es un análisis sociológico a partir del sistema DAFO, es decir, buscar las debilidades y las amenazas que pueda vivir la educación cristiana hoy en día. Estas debilidades y estas amenazas no son menores, son grandes obstáculos para nuestra misión de evangelizar la enseñanza. Pero en ese análisis también he intentado subrayar y destacar con mayor fuerza, si cabe, que también tenemos muchas fortalezas y sobre todo muchas oportunidades. Al final, el mensaje que queda es un mensaje de que si realmente hacemos las cosas como tenemos que hacer, podremos transmitir una sensación de esperanza de que la educación cristiana puede seguir adelante. Cuando Xavier Picaza escribió el prólogo del libro, destacó una frase de un teólogo protestante, Delitzsch, que decía que la educación, según las Escrituras, será la fuerza que moverá la Iglesia del futuro. Esta palabra evangélica, esta palabra de Dios, es la que puede construir la educación cristiana si queremos que sea significativa. Por eso, los puntos que he tratado en el libro serían conforme a los 4 evangelios. Paradójicamente, no sé si por providencia o por torpeza de este humilde autor, los he desarrollado en un sentido inverso a lo que sería su origen bíblico. He empezado por el Evangelio de Juan, que es el último de los 4 evangelios y es el más simbólico. Pero me ha parecido importante hacerlo porque el carácter simbólico del Evangelio de Juan nos recuerda que los educadores cristianos podemos ser signos del amor de Dios. Podemos ser signos del amor de Dios porque si hacemos una serie de actividades, una serie de funciones y vivimos en torno a Jesús de Nazaret, podemos transmitir la luz del símbolo que solo puede dar sentido a la vida humana y a la educación cristiana, que es Jesús. A partir del Evangelio de Juan desarrollaremos 7 signos en un sentido de totalidad, 7 signos por los cuales, si el educador cristiano es capaz de vivirlo, puede mostrarse como signo del amor de Dios. Estos 7 signos son los célebres 7 signos del libro, de los signos, valga la redundancia, del Evangelio de Juan. Yendo un poquito más hacia abajo y siguiendo el sentido inverso de los evangelios, nos encontraremos con el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas ofrece una dimensión muy certera, pero que se centra en una imagen teológica que a mí me ha llamado la atención y que puede ser útil para la educación cristiana, que es la subida a Jerusalén. Jesús tiene que plantearse si sube a Jerusalén a desarrollar y culminar su misión como Mesías, y hoy en día esta encrucijada es también algo que estamos viviendo los educadores cristianos. Por eso, en el mensaje de Lucas, al querer subir con Jesús a Jerusalén, encontraremos algunas dificultades, pero también encontraremos muchas personas, rostros con nombres y apellidos, que si no activamos la educación cristiana, pueden ser crucificados como Jesús en Jerusalén. Por eso he buscado 4 parábolas de la misericordia que nos permiten desarrollar y llevar el mensaje de Jesús a todas las personas, pero especialmente a los más frágiles, a los más vulnerables, a los más débiles. Estas 4 parábolas en principio acaban en un funeral, cuando Jesús sube a Jerusalén es crucificado. Pero nuestra historia no acaba en el Viernes Santo. Nuestra historia acaba en el Domingo de Resurrección. Y por eso he acabado este texto de Lucas con el capítulo de Emaús. Cuando Jesús se aparece entre nosotros y nos explica las Escrituras, entonces podemos hacer grandes cosas, recuperar nuestra esperanza de que el mensaje de Jesús es la palabra de vida para tantas personas. El siguiente capítulo sería el capítulo del Evangelio de Mateo, que como todos sabemos es un evangelio con una fuerte dimensión comunitaria y eclesial. Por eso en el Evangelio de Mateo encontramos 10 actitudes que pueden configurar lo que yo he presentado como un decálogo del educador cristiano. 10 actitudes que no reflejan que el educador cristiano es alguien perfecto, sino alguien que puede lograr una palabra
de vida cuando permanece al lado de Jesús, al lado de su palabra. Y haciendo esto, podemos hacerlo porque invitamos a los demás y compartimos esta palabra de vida con los demás. Por eso el decálogo es un decálogo que nos lleva a intentar ser felices, haciendo felices a los demás. Y esto lo encontraremos en Mateo. Y por último, queda el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, que es el más originario en su redacción, o por lo menos en su transmisión oral, es un evangelio que tiene una importancia porque en su momento quienes lo transmitieron y lo pusieron por escrito habían llegado a la sensación de que su esperanza en Jesús podía estar cuestionada. Algo que por otra parte nos puede ocurrir a los educadores cristianos. Como señala Xavier Picaza en el prólogo del libro, cuando se pone por escrito el Evangelio de Marcos, esta redacción de lo más nuclear de la vida de Jesús logra reactivar porque conecta con lo más profundo de la fe, lo más profundo de la vida de aquellas primeras comunidades. Y eso es lo que puede ocurrir con nosotros si escuchamos y leemos en profundidad el Evangelio de Marcos. Para leerlo en una clave educativa, yo le he intentado dar un sentido más espiritual y más místico. No podemos ser educadores cristianos si no tenemos una mística. Por eso en el Evangelio de Marcos encontraremos 3 momentos. Con Jesús somos capaces de entusiasmarnos. Al seguir a Jesús no escasean las dificultades y podemos entrar en crisis. Pero finalmente, si permanecemos fieles a Jesús y a sus palabras, encontraremos que nuestra misión tiene un sentido. Lo que pasa es que ese sentido no es el que nosotros nos hemos imaginado, sino que es el seguir las huellas del Maestro para que cuando lleguemos a Galilea, allí lo veamos. Todo esto puede culminar en un mensaje de esperanza. No podemos ser cristianos si lo que denunciamos o lo que cuestionamos no le acompañamos con un mensaje o una propuesta de vida, que es el Evangelio. Por eso yo he terminado señalando que ante las dificultades y ante algunos mensajes de desesperanza que nos lanza el mundo de hoy a los cristianos en general y a los educadores cristianos en particular, podemos contestar con una fe que no es una fe inventada, es una fe que, como he dicho al principio de este vídeo, forma parte de una historia. Es la fe que es el símbolo de aquello en lo que creemos. Por eso acabaremos leyendo y pronunciando un credo del educador cristiano, un credo que logre armonizar, que logre conjuntar, que logre reunir todas aquellas cosas que son importantes para que la educación cristiana tenga un mensaje importante en el mundo de hoy. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Pero si construimos la educación cristiana en torno a la palabra de Jesús, no solo construiremos un edificio educativo cristiano que dé esperanza al mundo de hoy, sino que, como dijo el teólogo protestante Delitzsch, lograremos armonizar la fuerza que dinamice y proyecte la Iglesia del futuro.